Los dinosaurios, un grupo fascinante y diverso de reptiles que dominaron la Tierra durante la era mesozoica, tienen un origen que se remonta a cientos de millones de años. Este viaje comienza en el período Triásico, hace aproximadamente 230 millones de años, cuando un linaje de reptiles ancestrales comenzó a diversificarse en formas únicas que eventualmente darían lugar a los dinosaurios. Entender el origen de los dinosaurios requiere explorar el contexto geológico, biológico y ecológico de la época, un tiempo de transformación planetaria marcado por cataclismos, el surgimiento de nuevas formas de vida y cambios climáticos globales. El período Triásico se sitúa entre los 252 y los 201 millones de años atrás, inmediatamente después de la mayor extinción masiva en la historia del planeta, la extinción del Pérmico Triásico, conocida como la Gran Mortandad. Este evento, que eliminó al 96% de las especies marinas y al 70% de las terrestres, dejó a la Tierra como un lienzo en blanco para que nuevas especies colonizaran los nichos vacantes. El planeta estaba dominado por el supercontinente Pangea, una enorme masa terrestre que reunía todos los continentes modernos en un único bloque. Las condiciones climáticas eran extremas. El interior de Pangea experimentaba vastos desiertos, mientras que las regiones costeras disfrutaban de climas más húmedos. En este mundo árido y dinámico, surgieron los primeros arcosaurios, un grupo diverso de reptiles que incluía a los ancestros de los cocodrilos, los pterosaurios, reptiles voladores y los dinosaurios. Los arcosaurios, caracterizados por su postura erguida y sus adaptaciones metabólicas avanzadas, fueron particularmente exitosos en este periodo y comenzaron a diversificarse en múltiples linajes. Entre ellos, un subgrupo conocido como Ornitodira, que incluía a los dinosaurios y a sus parientes más cercanos, marcó un punto de inflexión evolutivo. Los primeros dinosaurios no aparecieron de manera abrupta. En cambio, evolucionaron gradualmente a partir de pequeños arcosaurios bípedos que vivían en el Triásico medio y superior. Estos animales compartían varias características con los dinosaurios posteriores, como la postura erguida, un pelvis especializada y extremidades fuertes que les permitían moverse con eficiencia. Entre los precursores de los dinosaurios, destacan los dinosauromorfos, un grupo de reptiles que incluye a especies como Marasuchus y la Herpeton. Estos pequeños y ágiles animales eran principalmente insectívoros o carnívoros y habitaron ecosistemas secos y cálidos. El descubrimiento de fósiles de dinosauromorfos en Sudamérica, África y Europa sugiere que estos animales estaban ampliamente distribuidos por el mundo de Pangea. Una de las especies más cercanas al ancestro común de todos los dinosaurios es Asilisaurus, un reptil del Triásico medio que compartía varias características anatómicas con los dinosaurios, aunque técnicamente no era uno de ellos. Este animal de aproximadamente 1 metro de longitud representa un eslabón crucial en la comprensión de cómo surgieron los dinosaurios. Los verdaderos dinosaurios comenzaron a diferenciarse de sus parientes más cercanos a finales del Triásico, hace aproximadamente 230 millones de años. Esta diversificación se dio en un momento en el que los ecosistemas terrestres estaban dominados por otros grandes reptiles, como los rincosaurios, dicinodontos y aetosaurios. En este contexto, los dinosaurios lograron establecerse y prosperar debido a varias adaptaciones clave. Estas adaptaciones incluyeron una postura erguida, que mejoró su locomoción y eficiencia energética, extremidades largas y musculosas, que les permitieron alcanzar mayores velocidades, y sistemas respiratorios más avanzados, similares a los de las aves modernas, que les proporcionaron una mayor resistencia. Los primeros dinosaurios eran generalmente pequeños, bípedos y carnívoros, como lo demuestran fósiles de especies como Eoraptor, Herrerasaurus y Staurikosaurus, todos encontrados en lo que hoy es Sudamérica. Eoraptor, en particular, es considerado uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, con una antigüedad de aproximadamente 231 millones de años. Este pequeño animal, de aproximadamente 1 metro de longitud, poseía dientes adaptados para consumir carne y probablemente pequeños vegetales, lo que sugiere que pudo haber sido omnívoro. Aunque los primeros dinosaurios eran un grupo relativamente modesto en tamaño y diversidad, comenzaron a expandirse rápidamente, ocupando nuevos nichos ecológicos y superando a otros grupos de reptiles. Esta expansión fue facilitada por eventos ambientales y climáticos, como la fragmentación de Pangea y el aumento de los niveles de oxígeno, que crearon nuevos hábitats y condiciones favorables para la evolución de nuevas especies. Desde sus modestos comienzos, los dinosaurios se diversificaron en 3 linajes principales: los terópodos, los saurópodos y los ornitisquios, cada uno de los cuales adoptó estilos de vida y estrategias evolutivas distintas. Terópodos.
Los terópodos fueron predominantemente carnívoros y se destacan como el grupo que eventualmente dio lugar a las aves modernas. Este linaje incluye depredadores icónicos como Tyrannosaurus rex y Velociraptor, pero también pequeños dinosaurios emplumados que marcaron la transición hacia el vuelo. Saurópodos. Los saurópodos evolucionaron para convertirse en los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Caracterizados por sus largos cuellos, cuerpos masivos y colas extendidas, estos herbívoros colosales, como Brachiosaurus y Diplodocus, dominaron los paisajes abiertos del Jurásico y el Cretácico. Ornitisquios. Este grupo, que incluye a dinosaurios como Triceratops y Stegosaurus, fue principalmente herbívoro y desarrolló una asombrosa variedad de formas corporales, desde placas dorsales hasta cuernos y picos especializados para procesar plantas duras. A medida que los dinosaurios diversificaron sus formas y comportamientos, desempeñaron un papel fundamental en los ecosistemas terrestres del Mesozoico. Dominaban las cadenas alimenticias y ocupaban una amplia gama de nichos ecológicos, desde depredadores ápice hasta herbívoros de pastizales. Los saurópodos, por ejemplo, probablemente tuvieron un impacto significativo en las plantas y los ciclos de nutrientes, mientras que los terópodos influyeron en la evolución de sus presas y competidores. El dominio de los dinosaurios sobre los ecosistemas terrestres no solo se limitó a su gran diversidad y abundancia, sino también a su influencia en otros organismos y el medio ambiente. Los saurópodos, al ser animales de gran tamaño que vivían en grandes manadas, debieron haber transformado los paisajes donde vivían, de forma similar a como los elefantes modernos modifican su entorno. Estos gigantes probablemente derribaban árboles, creaban senderos a través de bosques y facilitaban el crecimiento de nuevas plantas al dispersar semillas a través de sus heces. Por otro lado, los dinosaurios carnívoros, como los terópodos, habrían regulado las poblaciones de herbívoros, manteniendo el equilibrio ecológico. Incluso los dinosaurios más pequeños desempeñaron un papel importante, especialmente aquellos que vivían en los márgenes de los ecosistemas, interactuando con insectos, pequeños mamíferos y reptiles. Este intrincado tejido de interacciones ecológicas refleja cómo los dinosaurios no solo dominaron los ecosistemas, sino que también los moldearon activamente. Además, algunos dinosaurios, particularmente aquellos que desarrollaron plumas primitivas, como muchos terópodos pequeños, probablemente vivieron en estrecha relación con los insectos. Las plumas pudieron haber evolucionado inicialmente para ayudar con la regulación térmica, pero más tarde adquirieron funciones relacionadas con el camuflaje, el cortejo y, eventualmente, el vuelo. Esto vincula a los dinosaurios con la evolución de las aves modernas, pero también los conecta con otros organismos que dependían de las plantas polinizadas por insectos, un fenómeno que estaba ganando fuerza en el período Cretácico con la aparición de las plantas con flores, angiospermas. El éxito de los dinosaurios durante más de 165 millones de años puede atribuirse a una serie de adaptaciones evolutivas clave que les otorgaron ventajas competitivas. Estas incluyen postura erguida y locomoción eficiente. A diferencia de muchos reptiles de su tiempo, los dinosaurios tenían extremidades posicionadas directamente debajo del cuerpo, lo que les permitía moverse con mayor eficiencia y soportar más peso. Esto fue especialmente importante para los grandes saurópodos y los veloces terópodos. Metabolismo avanzado. Aunque los dinosaurios no eran completamente endotérmicos, de sangre caliente, como los mamíferos modernos, muchos probablemente tenían un metabolismo intermedio que les permitía ser activos y mantener temperaturas corporales estables en una amplia variedad de climas. Diversidad morfológica. Los dinosaurios mostraron una asombrosa variación en formas corporales, tamaños y estrategias de vida, lo que les permitió explotar casi todos los nichos ecológicos. Desde depredadores veloces como Velociraptor hasta herbívoros blindados como Ankylosaurus, los dinosaurios demostraron una flexibilidad evolutiva notable. Reproducción adaptable. Los dinosaurios se reproducían mediante huevos, y muchos desarrollaron estrategias avanzadas de cuidado parental. Algunos fósiles sugieren que ciertos dinosaurios construían nidos, protegían a sus crías y posiblemente vivían en grupos sociales complejos. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de los dinosaurios es su transición hacia las aves. Durante el período Jurásico, los terópodos pequeños comenzaron a desarrollar características que eventualmente les permitirían volar. Estas incluyen huesos huecos para reducir el peso, plumas que inicialmente servían para la regulación térmica o el cortejo, y modificaciones en las extremidades delanteras que se convirtieron en alas. El ejemplo más famoso de esta transición es Archaeopteryx, un fósil del Jurásico tardío que muestra una mezcla de características de dinosaurios y aves. Aunque podía volar o al menos planear, Archaeopteryx aún conservaba dientes,
garras en las alas y una cola larga, características típicas de los dinosaurios. Este descubrimiento confirmó que las aves no solo descienden de los dinosaurios, sino que en realidad son un grupo de dinosaurios terópodos altamente especializados. Durante el período Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años, los dinosaurios alcanzaron el pico de su diversidad. Fue en este periodo cuando surgieron muchos de los grupos más emblemáticos, como los ceratopsianos, dinosaurios con cuernos, los hadrosaurios, dinosaurios con picos de pato, y los tiranosaurios, grandes depredadores. Además, las angiospermas comenzaron a reemplazar a las gimnospermas como las plantas dominantes en muchos ecosistemas, lo que trajo consigo nuevas oportunidades evolutivas para los herbívoros y sus depredadores. El Cretácico también fue un periodo de fragmentación continental. La separación de Pangea en los continentes modernos creó barreras geográficas que fomentaron la especiación, es decir, la formación de nuevas especies. Por ejemplo, mientras que los tiranosaurios se desarrollaron principalmente en América del Norte y Asia, los abelisauridos, otro grupo de grandes depredadores, dominaron en Gondwana, el continente que eventualmente se dividió en Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. Eventos catastróficos y su influencia en la evolución. A lo largo del Mesozoico, los dinosaurios enfrentaron múltiples desafíos ambientales, como cambios climáticos, fluctuaciones en los niveles del mar y eventos volcánicos masivos. Aunque sobrevivieron a estas perturbaciones, estos eventos modelaron la evolución de los dinosaurios, eliminando algunas especies y permitiendo que otras prosperaran. Un ejemplo clave es el evento de extinción al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, que marcó el inicio del dominio de los dinosaurios. Este evento, probablemente causado por la intensa actividad volcánica asociada con la apertura del Atlántico Central, eliminó a muchos de los competidores de los dinosaurios, como los rincosaurios y los fitosaurios. Sin embargo, los dinosaurios, gracias a su capacidad de adaptación, lograron sobrevivir y expandirse. Más tarde, durante el Cretácico, los cambios climáticos y los ciclos ecológicos también afectaron la diversidad de los dinosaurios. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que la aparición de nuevos tipos de plantas influyó en la evolución de los herbívoros, que a su vez afectaron a los depredadores que dependían de ellos. Este dinamismo ecológico creó un entorno altamente competitivo que impulsó la evolución de nuevas formas y comportamientos. Hacia el final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, los dinosaurios continuaban siendo los principales habitantes de la Tierra. Sin embargo, factores como el vulcanismo en el Deccan, en la actual India, fluctuaciones en los niveles del mar y un posible cambio en el clima global pudieron haber debilitado a algunos grupos antes del evento catastrófico que marcó su extinción final. El impacto de A pesar de su extinción masiva, los dinosaurios dejaron marcas indelebles en la Tierra, no solo a través de sus fósiles, sino también en la forma en que moldearon ecosistemas, paisajes y, por supuesto, sus descendientes vivos, las aves. El impacto de su desaparición cambió radicalmente las dinámicas de la evolución y la biodiversidad del planeta. Con la extinción de los dinosaurios no aviares, se abrió un capítulo completamente nuevo en la historia de la vida. Durante el reinado de los dinosaurios, que duró más de 160 millones de años, estos animales dominaron cada rincón del planeta. Su influencia se extendió desde los ecosistemas terrestres hasta las cadenas alimenticias marinas. Por ejemplo, los herbívoros gigantes como los saurópodos controlaban la vegetación, lo que impactaba a las plantas, a los pequeños herbívoros y a los depredadores que los cazaban. La desaparición de estos animales trajo consigo una reestructuración completa de los ecosistemas. Con los dinosaurios fuera del panorama, las plantas con flor, angiospermas, que ya habían comenzado a diversificarse en el Cretácico, se expandieron aún más, formando las bases de los ecosistemas modernos. Este cambio también favoreció la aparición de nuevos tipos de polinizadores, entre ellos ciertos insectos y las aves tempranas, que más tarde jugarían un papel crucial en la expansión de los bosques y praderas que conocemos hoy. Uno de los aspectos más asombrosos del evento KPG fue la capacidad de ciertos grupos de sobrevivir y prosperar en las condiciones hostiles que siguieron. Las aves, descendientes de los terópodos, se adaptaron y se diversificaron rápidamente. Los mamíferos, por su parte, aprovecharon el vacío dejado por los dinosaurios para expandirse y evolucionar. Los primeros mamíferos del Paleoceno eran pequeños, pero sus ciclos de reproducción más rápidos y sus hábitos alimenticios flexibles les permitieron adaptarse con éxito a los ecosistemas cambiantes. En el transcurso de millones de años, evolucionaron para llenar los nichos vacantes,
Algunos se convirtieron en grandes herbívoros que reemplazaron a los dinosaurios como consumidores primarios, mientras que otros se desarrollaron como depredadores ágiles, ocupando el lugar de los grandes carnívoros. Incluso los reptiles, como los cocodrilos, que convivieron con los dinosaurios durante el Mesozoico, sobrevivieron al cataclismo al refugiarse en hábitats acuáticos. Aunque su evolución fue más lenta, lograron mantenerse como uno de los grupos más antiguos de vertebrados que aún existen en la actualidad. La evolución de las aves tras el evento KPG fue impresionante. En un mundo en reconstrucción, estas criaturas mostraron una extraordinaria capacidad para diversificarse y adaptarse. Desde las aves acuáticas que habitaron lagos y ríos hasta los primeros depredadores aéreos, las aves ocuparon nichos ecológicos diversos, convirtiéndose en un grupo dominante en el mundo post-dinosaurios. Hoy, las aves modernas, con más de 10,000 especies conocidas, siguen siendo un testimonio vivo del ingenio evolutivo de los dinosaurios terópodos. Su anatomía, como los huesos huecos, el sistema respiratorio eficiente y las plumas, son características heredadas de sus ancestros, lo que demuestra la continuidad evolutiva entre los dinosaurios y las aves actuales. El impacto del asteroide no solo afectó a los ecosistemas terrestres, sino que también transformó la vida marina. La acidificación de los océanos y la desaparición de especies clave provocaron una cascada de cambios en los hábitats marinos. Los grandes reptiles marinos, como los mosasaurios y los plesiosaurios, desaparecieron, al igual que muchos otros organismos que ocupaban los niveles superiores de la cadena alimenticia. Sin embargo, grupos como los peces óseos, los tiburones y los cefalópodos lograron sobrevivir y se diversificaron en la nueva era. Los arrecifes de coral también enfrentaron importantes desafíos tras el impacto, pero eventualmente resurgieron como puntos clave de biodiversidad en los océanos modernos. Este renacimiento de los ecosistemas marinos proporcionó nuevas oportunidades para la evolución de especies como los cetáceos, que surgirían millones de años después. La extinción del Cretácico-Paleógeno no fue solo una tragedia biológica, sino también un momento crucial para entender cómo los eventos catastróficos pueden remodelar la vida en la Tierra. Nos recuerda que la extinción es parte integral de la historia evolutiva, pero también nos ofrece lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación. Por ejemplo, los grupos que lograron sobrevivir eran aquellos que mostraban flexibilidad ecológica, como las aves y los pequeños mamíferos. Esto subraya la importancia de la diversidad y la capacidad de adaptación en la evolución. Además, la historia del KPG es un recordatorio de cómo los factores externos, como un asteroide, pueden alterar drásticamente el equilibrio natural, una lección relevante en el contexto de los cambios climáticos y ecológicos modernos. El estudio del evento KPG también ha revolucionado nuestra comprensión de la paleontología y la geología. Descubrimientos como el cráter de Chicxulub y el enriquecimiento de iridio en la capa geológica del límite KPG han confirmado la teoría del impacto extraterrestre. Esto no solo ha cambiado nuestra visión del pasado, sino que también ha impulsado investigaciones sobre los riesgos que los asteroides representan para la Tierra en el futuro. Además, los fósiles de dinosaurios y sus descendientes han sido una fuente constante de fascinación para científicos y el público en general. Estos hallazgos no solo nos cuentan una historia de adaptación y supervivencia. Los dinosaurios no solo eran habitantes de su tiempo, sino que desempeñaron un papel crucial como arquitectos de los ecosistemas mesozoicos. Sus actividades, ya fueran alimenticias, reproductivas o migratorias, transformaron los paisajes terrestres y marinos, influyendo la distribución de plantas, la evolución de otras especies y la configuración del medio ambiente de su época. Los saurópodos, los dinosaurios más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, como Diplodocus y Brachiosaurus, moldearon los ecosistemas de una manera similar a los grandes herbívoros modernos, como los elefantes. Al consumir enormes cantidades de vegetación, no solo mantenían a raya el crecimiento excesivo de plantas, sino que también redistribuían nutrientes a través de sus desechos. Su presencia era tan significativa que sus patrones de alimentación pudieron haber influido en la evolución de las plantas con flor, que surgieron durante el Cretácico y rápidamente se convirtieron en el tipo de vegetación dominante. El impacto de los saurópodos no se limitaba a las plantas. Sus movimientos migratorios probablemente despejaban grandes extensiones de terreno, permitiendo que otras especies, como pequeños mamíferos e insectos, prosperaran en las áreas abiertas que dejaban a su paso. Incluso sus huellas fosilizadas, encontradas en todo el mundo, revelan detalles sobre cómo vivían en grupos, posiblemente migrando juntos en busca de alimentos, similar a las manadas de herbívoros actuales. Los grandes carnívoros, como los tiranosaurios y los dromeosaurios, por ejemplo, Velociraptor,
desempeñaron un papel igualmente importante al regular las poblaciones de herbívoros. Aunque los dinosaurios carnívoros representaban una minoría en comparación con sus presas, su impacto era significativo. Cazadores solitarios o en grupos ayudaron a mantener un equilibrio en las comunidades ecológicas. Sus habilidades cazadoras evolucionaron junto con las defensas de los herbívoros, lo que impulsó una carrera armamentista evolutiva. Los herbívoros desarrollaron cuernos, armaduras y colas con púas, como se ve en dinosaurios como Triceratops y Ankylosaurus, mientras que los carnívoros perfeccionaron garras afiladas, mandíbulas poderosas y sentidos agudos. Aunque los dinosaurios eran principalmente criaturas terrestres, su dominio indirectamente afectó los ecosistemas marinos. Durante el Mesozoico, los océanos estaban habitados por reptiles marinos gigantes como los plesiosaurios y mosasaurios, que competían con tiburones y otros depredadores marinos. Estos reptiles marinos desempeñaron un papel similar al de los depredadores terrestres, manteniendo un equilibrio ecológico en los mares. La sedimentación causada por los movimientos de los dinosaurios cerca de ríos y lagos influyó en la formación de hábitats acuáticos. Los fósiles muestran que los ríos y las costas frecuentadas por dinosaurios eran centros de biodiversidad, hogar de una rica variedad de peces, anfibios y reptiles. La diversidad y el éxito de los dinosaurios a lo largo del Mesozoico se debió en gran medida a su capacidad para desarrollar adaptaciones únicas que los hicieron prosperar en una amplia gama de ambientes. Uno de los mayores avances evolutivos de los dinosaurios, especialmente los terópodos, fue su sistema respiratorio eficiente, similar al de las aves modernas. Los huesos huecos no solo reducían su peso, sino que también albergaban sacos de aire que aumentaban su capacidad respiratoria. Este diseño les permitió sostener altos niveles de actividad, lo que fue crucial tanto para los cazadores rápidos como para los herbívoros migratorios. Además, hay evidencia de que muchos dinosaurios eran endotermos, de sangre caliente, lo que les permitió mantener un metabolismo elevado, crecer rápidamente y habitar una variedad de climas, desde las regiones cálidas tropicales hasta zonas más frías. Los dinosaurios mostraron una extraordinaria diversidad en su locomoción. Los saurópodos caminaban sobre 4 patas masivas, lo que les daba estabilidad y soporte para sus cuerpos gigantescos. Por otro lado, los terópodos eran bípedos, lo que les permitía moverse con rapidez y cazar eficazmente. Algunos, como los dromeosaurios, tenían garras especializadas para capturar presas, mientras que otros, como los ornitomímidos, imitadores de aves, desarrollaron largas patas para huir de los depredadores. Los dinosaurios herbívoros también desarrollaron formas innovadoras de defensa a través de su locomoción. Por ejemplo, los Stegosaurus usaban sus colas armadas para protegerse mientras retrocedían frente a un depredador. Los fósiles y los estudios de cráneos y crestas han llevado a los científicos a teorizar que muchos dinosaurios tenían comportamientos sociales avanzados. Las crestas de algunos dinosaurios, como Parasaurolophus, probablemente funcionaban como instrumentos de comunicación, generando sonidos para alertar a otros miembros de la manada o para cortejar a posibles parejas. Las evidencias fósiles de nidos y huevos sugieren que algunos dinosaurios, como Maiasaura, cuidaban de sus crías, lo que indica un comportamiento parental avanzado. Esto se asemeja al cuidado que las aves modernas brindan a sus polluelos, reforzando la conexión evolutiva entre los dinosaurios y sus descendientes emplumados. Aunque los dinosaurios no aviares desaparecieron hace 66 millones de años, su legado sigue vivo no solo a través de las aves, sino también en la forma en que dieron forma al planeta. Los paisajes que conocemos hoy, desde vastas praderas hasta densos bosques, fueron moldeados por la interacción entre los dinosaurios y su entorno. Incluso los depósitos de petróleo y gas que impulsan nuestra economía moderna son el resultado de procesos que comenzaron en la era de los dinosaurios. Además, su historia nos sigue enseñando valiosas lecciones sobre adaptabilidad, supervivencia y la importancia de la biodiversidad. La extinción del Cretácico-Paleógeno nos recuerda que ningún grupo de seres vivos, por dominante que sea, está completamente a salvo de los cambios globales, una advertencia especialmente relevante en la era actual del cambio climático. El estudio de los dinosaurios no solo nos cuenta cómo vivieron y dominaron el planeta durante más de 160 millones de años, sino también cómo enfrentaron cambios climáticos, eventos geológicos y, finalmente, su extinción masiva. Este análisis ofrece paralelismos importantes con la crisis ambiental actual, ayudándonos a comprender los factores que determinan la supervivencia o desaparición de las especies. Aunque la extinción del Cretácico-Paleógeno es la más famosa, no fue la única a lo largo del reinado de los dinosaurios. Durante el período Triásico, hace unos 201 millones de años,
un evento de extinción masiva acabó con muchos de los reptiles precursores de los dinosaurios, eliminando la competencia y permitiendo que los dinosaurios se convirtieran en los vertebrados dominantes del planeta. Estos momentos de crisis subrayan un patrón recurrente en la historia de la Tierra. Los ecosistemas cambian drásticamente, y las especies más flexibles y adaptables suelen ser las que sobreviven. Aunque los dinosaurios no aviares fueron incapaces de resistir el impacto catastrófico del asteroide de Chicxulub, otros grupos, como las aves, los mamíferos y ciertos reptiles, sí lo lograron gracias a factores como tamaños pequeños, dietas variadas y mayores tasas de reproducción. Estas dinámicas son clave para entender cómo la vida responde a los cambios globales y para aplicar este conocimiento a los desafíos actuales, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. La continuidad de los dinosaurios a través de las aves es un ejemplo fascinante de cómo la evolución puede reestructurar un grupo completo después de un evento catastrófico. Los fósiles de aves primitivas, como Archaeopteryx, muestran que la transición de los dinosaurios terópodos a las aves modernas fue un proceso gradual, marcado por la adquisición de características como plumas, huesos ligeros y la capacidad de vuelo. Tras la extinción del Cretácico, estas primeras aves se diversificaron rápidamente, ocupando nichos vacantes dejados por los dinosaurios no aviares. Este fenómeno, conocido como radiación adaptativa, es un recordatorio de cómo los periodos de crisis pueden allanar el camino para nuevas oportunidades evolutivas. Sin esta transición, es posible que las aves modernas, una de las formas de vida más diversas y extendidas del planeta, nunca hubieran existido. La desaparición de los dinosaurios no aviares también marcó el inicio del auge de los mamíferos. Durante el Mesozoico, los mamíferos vivían en las sombras, limitados en tamaño y diversidad por la dominancia de los dinosaurios. Sin embargo, tras la extinción del Cretácico-Paleógeno, estos pequeños animales aprovecharon los ecosistemas vacantes, diversificándose en una amplia variedad de formas y tamaños. Este proceso eventualmente llevó al surgimiento de los grandes mamíferos herbívoros y depredadores que dominaron el Cenozoico, incluyendo los antecesores de los humanos. Es interesante reflexionar cómo la desaparición de un grupo permitió que otro ascendiera, demostrando que los ciclos de extinción y adaptación son motores constantes de la evolución. Aunque los dinosaurios son habitantes del pasado, su estudio está profundamente conectado con el futuro de la Tierra. Desde el impacto del asteroide hasta los cambios climáticos y ecológicos que enfrentaron, su historia contiene pistas cruciales para navegar los desafíos de hoy. La paleontología no solo estudia el pasado, sino que también ayuda a prever el futuro. Los registros fósiles de los dinosaurios y sus ecosistemas nos muestran cómo las especies responden a periodos de calentamiento global, aumento del nivel del mar y pérdida de hábitats. Por ejemplo, sabemos que durante el Cretácico tardío, el aumento de las temperaturas globales y los cambios en los niveles de dióxido de carbono impactaron significativamente los ecosistemas, preparándolos para ser más vulnerables. Los museos de historia natural, como el Museo de Historia Natural de Londres o el Museo de Paleontología de la Universidad de California, en Berkeley, albergan algunas de las colecciones de dinosaurios más impresionantes del mundo. A través de exposiciones interactivas, reconstrucciones de esqueletos y actividades educativas, los museos contribuyen significativamente a la difusión del conocimiento sobre los dinosaurios. En última instancia, el legado de los dinosaurios sigue vivo en nuestro mundo, no solo a través de las aves modernas, sino también en nuestra comprensión de cómo la vida en la Tierra ha evolucionado y cómo los ecosistemas han cambiado. Los dinosaurios nos enseñan que la vida en el planeta es dinámica y está en constante transformación, impulsada por una serie de factores complejos que incluyen el clima, la competencia por los recursos y los eventos catastróficos. Al reflexionar sobre la extinción de los dinosaurios y los cambios que los precedieron, la humanidad también puede aprender lecciones valiosas sobre nuestra propia era. Como especie, estamos enfrentando nuestros propios desafíos globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Al igual que los dinosaurios, las especies modernas deben adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro mundo si quieren sobrevivir. Los dinosaurios, aunque ya desaparecidos, siguen siendo una fuente inagotable de conocimiento y una inspiración continua para la ciencia y la cultura. Nos enseñan que, aunque algunas especies se extinguen, la vida en la Tierra es un proceso continuo de adaptación, transformación y renacimiento. En ese sentido, los dinosaurios siguen siendo una parte fundamental de nuestra historia, tanto como seres que marcaron su tiempo como símbolos de la resiliencia y la continuidad de la vida en un mundo siempre cambiante. La fascinación por los dinosaurios no solo se limita a su estudio científico, sino que también ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Además,
El impacto de su extinción y la manera en que su historia se entrelaza con el desarrollo de la vida en la Tierra ofrece lecciones cruciales para la humanidad en tiempos de cambios ambientales y desafíos globales. Los dinosaurios como fuente de inspiración cultural. A lo largo de los siglos, los dinosaurios han capturado la imaginación de generaciones de personas. El descubrimiento de sus restos fósiles fue uno de los momentos clave en la historia de la paleontología y, al mismo tiempo, un hito en la cultura popular. Desde las primeras representaciones en mapas antiguos de criaturas misteriosas, hasta las modernas representaciones en películas y libros, los dinosaurios siempre han fascinado a la humanidad. Las representaciones cinematográficas, especialmente las de la franquicia Jurassic Park, han jugado un papel crucial en el auge del interés público por estos animales prehistóricos. Si bien muchas de las representaciones en estas películas son, por supuesto, ficcionales y científicamente inexactas, su influencia en la percepción pública de los dinosaurios ha sido masiva. A través de la tecnología moderna, las películas han logrado mostrar a los dinosaurios con una asombrosa vitalidad, invitando a los espectadores a imaginar un mundo en el que estos enormes reptiles dominaban el planeta. La literatura también ha sido un medio clave para dar forma a nuestra visión de los dinosaurios. En libros como La isla del Dr. Moreau de H. G. Wells o The Lost World de Arthur Conan Doyle, los dinosaurios se presentaron como criaturas de otro tiempo, misteriosas y enigmáticas. Hoy en día, libros de divulgación científica continúan siendo una excelente herramienta para acercar al público general a los misterios de estos animales, ayudando a comprender no solo sus características, sino también los procesos evolutivos que los trajeron al mundo y, eventualmente, los llevaron a su extinción. Lecciones de adaptabilidad y cambio ambiental. El estudio de los dinosaurios no es solo un ejercicio intelectual sobre el pasado, sino también una reflexión sobre cómo las especies pueden enfrentar cambios drásticos en su entorno. La extinción de los dinosaurios no aviares, desencadenada por un evento catastrófico como el impacto de un asteroide, sirve como una advertencia sobre la vulnerabilidad de las especies ante el cambio ambiental. Los dinosaurios existieron en un planeta que experimentaba cambios constantes, tanto geológicos como climáticos. En particular, el Cretácico, el último periodo de los dinosaurios no aviares, estuvo marcado por fluctuaciones climáticas y la fragmentación del supercontinente Pangea. Estos cambios afectaron los hábitats, la distribución de los recursos y la competencia entre las especies. Sin embargo, los dinosaurios lograron adaptarse a muchas de estas transformaciones, lo que les permitió dominar durante más de 160 millones de años. Su extinción, entonces, muestra que incluso las especies más exitosas y dominantes pueden ser vulnerables a cambios rápidos y catastróficos. Este punto es especialmente relevante hoy en día, ya que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ecosistemas están afectando a la fauna y flora del planeta. Los dinosaurios nos enseñan que la capacidad de adaptación es esencial para la supervivencia, pero también nos alertan sobre los límites de esa capacidad frente a factores externos imprevistos y extremos. La historia de la extinción de los dinosaurios resalta la necesidad de actuar con rapidez y eficacia frente a los desafíos globales, como el calentamiento global y la destrucción de los hábitats naturales. Al igual que los dinosaurios no aviares, muchas especies actuales están en peligro debido a estos cambios. Sin embargo, al aprender de la historia de la extinción de los dinosaurios, los científicos y los responsables de políticas pueden trabajar en la preservación de los ecosistemas y especies actuales, adoptando un enfoque proactivo en lugar de reactivo. Los dinosaurios en la ciencia moderna, la clave para la evolución. El estudio de los dinosaurios continúa siendo una de las áreas más fascinantes de la ciencia, con implicaciones no solo para la paleontología, sino también para la biología evolutiva. Los dinosaurios han desempeñado un papel crucial en la comprensión de los procesos evolutivos y cómo los animales se adaptan y cambian a lo largo del tiempo. A través de los fósiles, los científicos pueden estudiar la evolución de características complejas, como el vuelo en las aves, la locomoción bípeda y la inteligencia. Uno de los avances más importantes en las últimas décadas ha sido el descubrimiento de que las aves son los descendientes directos de los dinosaurios terópodos. Esto no solo ha transformado nuestra comprensión de la evolución de las aves, sino que también ha proporcionado evidencia sólida de la conexión entre los dinosaurios y las especies modernas. Este hallazgo resalta la continuidad de la vida a lo largo de millones de años y subraya la interconexión de todas las formas de vida. Además, los estudios sobre los dinosaurios han proporcionado información crucial sobre cómo los animales responden a los cambios en su entorno, cómo la competencia entre especies puede llevar a la diversificación o la extinción, y cómo los ecosistemas evolucionan con el tiempo.
Las técnicas de análisis molecular, la reconstrucción de dietas a través de análisis de isótopos y la tecnología avanzada para reconstruir el movimiento de los dinosaurios en sus hábitats naturales siguen siendo áreas activas de investigación. La educación paleontológica y la ciencia del futuro. La importancia educativa de los dinosaurios no puede subestimarse. Estos animales fascinantes sirven como un puente entre la ciencia, la educación y el público en general. Museos, centros de investigación y proyectos educativos en todo el mundo dedican esfuerzos para inspirar y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de comprender la historia de la vida en la Tierra. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, están comenzando a ser utilizados para enseñar paleontología de maneras innovadoras. A través de aplicaciones interactivas y simulaciones, los estudiantes pueden explorar el mundo de los dinosaurios de una manera que era impensable hace solo unas décadas. Además, el acceso a bases de datos científicas y fósiles digitalizados permite que tanto los expertos como el público puedan participar en el estudio y descubrimiento de fósiles de dinosaurios. A medida que los científicos continúan desentrañando los misterios del pasado prehistórico, también se abre una ventana para que los estudiantes y educadores se adentren en la ciencia de manera práctica y emocionante. El estudio de los dinosaurios no solo enseña sobre biología y geología, sino también sobre la importancia de la curiosidad científica y la capacidad de cuestionar y explorar el mundo que nos rodea. A pesar de todo lo que ya sabemos sobre los dinosaurios, el campo de la paleontología sigue siendo vasto e inexplorado. Cada año, los paleontólogos descubren nuevos fósiles, algunos de los cuales nos ofrecen pistas valiosas sobre aspectos desconocidos de la biología, el comportamiento y la evolución de estos animales. Gracias a los avances en tecnologías de escaneo, análisis genético y modelado 3D, el estudio de los dinosaurios está experimentando una revolución que puede abrir nuevas puertas a nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Nuevas tecnologías. El futuro de la investigación paleontológica. Las técnicas de paleontología han avanzado enormemente en las últimas décadas. El uso de la tomografía computarizada TC, por ejemplo, ha permitido a los científicos estudiar los fósiles sin necesidad de dañarlos. Esto ha sido particularmente útil para examinar restos frágiles y raros, como los cráneos de dinosaurios o sus huevos, sin destruir la valiosa información contenida en su estructura. Las imágenes de TC permiten obtener detalles de los huesos internos, lo que proporciona una visión más profunda de la fisiología y las capacidades de los dinosaurios. El análisis de ADN también ha avanzado significativamente, aunque la preservación del ADN antiguo es un desafío. A pesar de las dificultades, algunos equipos científicos han logrado extraer material genético de fósiles muy antiguos, lo que podría llevarnos a descubrir más sobre la relación genética entre los dinosaurios y las aves, y otros aspectos fundamentales de su biología. Si bien aún estamos lejos de clonar dinosaurios como en las películas de Jurassic Park, estos avances podrían permitirnos desentrañar secretos sobre su fisiología, su ADN y las relaciones evolutivas con otras especies. Por otro lado, la realidad aumentada AR y la inteligencia artificial ya están transformando cómo los científicos y el público experimentan los dinosaurios. A través de aplicaciones de AR, los usuarios pueden ver modelos tridimensionales de dinosaurios y sus ecosistemas, lo que proporciona una experiencia educativa inmersiva. Los avances en IA también están permitiendo la creación de simulaciones más precisas de los movimientos y comportamientos de los dinosaurios, basadas en los datos obtenidos de los fósiles. La ciencia de la extinción. Aprender del pasado para salvar el futuro. El estudio de la extinción de los dinosaurios ofrece lecciones que van más allá de la biología de estos animales antiguos. Al estudiar cómo los dinosaurios desaparecieron, los científicos pueden aprender más sobre los procesos que llevan a la extinción de especies y cómo podemos evitarlo en el futuro. En particular, los eventos que llevaron a la extinción del Cretácico-Paleógeno nos enseñan cómo un solo evento catastrófico puede cambiar para siempre el curso de la evolución en la Tierra. El impacto del asteroide de Chicxulub fue un factor determinante en la extinción masiva de los dinosaurios, pero las condiciones ambientales previas también influyeron en su vulnerabilidad. Las fluctuaciones climáticas y los cambios en los niveles de los océanos ya estaban afectando los ecosistemas antes del impacto, lo que hizo que muchos dinosaurios no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones. Esto subraya la importancia de considerar el cambio climático actual como una de las principales amenazas para la biodiversidad global. En un sentido más amplio, el estudio de las extinciones pasadas nos ayuda a comprender los mecanismos de cambio en los ecosistemas y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad.
La lección más clara que podemos aprender de la extinción de los dinosaurios es la necesidad de actuar rápidamente ante las amenazas actuales, como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de hábitats. Al hacerlo, podremos evitar que muchas especies sigan el mismo destino que los dinosaurios no aviares. El papel de la educación y la divulgación científica en la conservación. Uno de los mayores logros del estudio de los dinosaurios es su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones a interesarse por la ciencia y la conservación. La fascinación por estos animales ha llevado a muchas personas a convertirse en paleontólogos, biólogos y conservacionistas, comprometidos con el estudio de la vida en la Tierra y la protección de sus ecosistemas. Los museos de historia natural, los documentales educativos y los libros sobre dinosaurios han sido fundamentales para promover la ciencia en la sociedad. Al involucrar al público en el estudio de los dinosaurios, los científicos también están ayudando a sensibilizar sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. En un mundo cada vez más urbanizado y globalizado, el entendimiento de cómo los ecosistemas han evolucionado y cómo las especies se han extinguido a lo largo de la historia puede inspirar a más personas a tomar medidas concretas para proteger la vida que aún habita nuestro planeta. A través de iniciativas de divulgación científica, como exposiciones interactivas, eventos educativos y plataformas en línea, los paleontólogos están creando una conexión emocional y educativa entre las personas y los dinosaurios. Esta conexión puede ser un catalizador para el cambio, ayudando a las personas a reconocer que nuestra responsabilidad en la preservación de la biodiversidad no solo es moral, sino vital para la supervivencia de las generaciones futuras. Reflexión final. Los dinosaurios como parte de nuestra historia viva. Aunque los dinosaurios dejaron de existir hace millones de años, su legado sigue presente, tanto en los fósiles que han dejado atrás como en las lecciones que nos enseñan sobre la vida y la evolución. Estos antiguos seres no solo nos ayudan a comprender el pasado, sino que también nos ofrecen una perspectiva única sobre el futuro de la vida en la Tierra. Al estudiar su historia, aprendemos que la vida es un proceso dinámico y en constante cambio, que incluso las especies más poderosas pueden verse amenazadas por eventos cataclísmicos o cambios en el entorno. La historia de los dinosaurios es un recordatorio de que la vida en nuestro planeta es frágil, pero también sorprendentemente resistente. Hoy, como nunca antes, debemos reconocer nuestra responsabilidad como guardianes de los ecosistemas que sustentan toda la vida. La extinción de los dinosaurios, aunque remota, sigue siendo una advertencia importante sobre la necesidad de conservar el equilibrio natural de la Tierra. En última instancia, la historia de los dinosaurios es una historia de adaptación, resiliencia y transformación. A medida que enfrentamos nuestras propias amenazas ambientales, podemos mirar al pasado para encontrar inspiración y esperanza, y actuar con sabiduría para asegurar que las generaciones futuras también tengan la oportunidad de vivir en un planeta lleno de vida y biodiversidad. La fascinación humana por los dinosaurios no solo es una cuestión de nostalgia o curiosidad científica. Estos antiguos reptiles también han influido profundamente en la forma en que entendemos el mundo natural y nuestra propia posición dentro de él. Como criaturas que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, los dinosaurios nos brindan valiosas lecciones sobre la evolución, la supervivencia, la extinción y la adaptación. Estas lecciones son fundamentales en un momento en que la humanidad se enfrenta a desafíos ambientales sin precedentes, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Lecciones de resiliencia y adaptación. Los dinosaurios, que vivieron en una era geológicamente dinámica, nos muestran que la adaptación no solo se refiere a cambios graduales, sino también a la capacidad de enfrentar catástrofes de gran escala. Aunque la mayoría de los dinosaurios fueron aniquilados en la extinción del Cretácico-Paleógeno, algunos sobrevivieron a través de mecanismos de adaptación notables. Las aves modernas, descendientes directas de los dinosaurios, son ejemplos de resiliencia evolutiva. Esta capacidad de cambio y transformación, incluso frente a eventos catastróficos, es un testimonio de la increíble adaptabilidad de la vida. En la actualidad, los humanos están luchando contra una serie de problemas ambientales que podrían poner en peligro muchas especies, incluida la nuestra. Al estudiar cómo los dinosaurios pudieron sobrevivir a lo largo de miles de siglos y cómo algunos grupos lograron adaptarse a cambios drásticos, podemos extraer valiosas lecciones sobre cómo enfrentar los desafíos del cambio climático, la deforestación y la degradación ambiental. Estos eventos no son únicos de nuestra era, pero las consecuencias actuales son sin duda más inmediatas y profundas. Los dinosaurios, al igual que nosotros, tuvieron que evolucionar para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Hoy, las especies, incluida la humana, debemos hacer lo mismo. Los dinosaurios y la humanidad, conexiones en la historia de la vida.
Uno de los hallazgos más fascinantes de la paleontología moderna es que los dinosaurios no son una rama muerta de la vida, sino que sus descendientes aún viven entre nosotros, las aves. Este vínculo directo entre los dinosaurios y los animales que vuelan hoy en día no solo cambia nuestra comprensión de la evolución, sino que también hace que los dinosaurios sean más cercanos y relevantes para nosotros de lo que podríamos imaginar. Este descubrimiento desafía las ideas tradicionales de la extinción. En lugar de ver la desaparición de los dinosaurios como un final abrupto, se puede interpretar como una transformación, una transición que resultó en la formación de nuevas formas de vida. De esta manera, los dinosaurios siguen evolucionando ante nuestros ojos, lo que nos recuerda que la extinción de una especie no significa que toda una línea de vida desaparezca para siempre. Además, la conexión entre los dinosaurios y las aves tiene implicaciones más allá de la biología. Las aves no solo son vestigios vivos de los dinosaurios, sino también símbolos de cómo las especies pueden evolucionar, adaptarse y sobrevivir a lo largo de eones. Este vínculo profundo con los dinosaurios también tiene un impacto emocional y cultural, ya que las aves son parte integral de nuestras vidas y de los ecosistemas actuales. Los dinosaurios y el pensamiento científico, avances en la paleontología. El estudio de los dinosaurios también ha sido fundamental para el avance de las ciencias biológicas, la geología y la ecología. A medida que los paleontólogos continúan desenterrando nuevos fósiles, no solo aprenden más sobre los dinosaurios, sino que también ganan información valiosa sobre cómo la vida en la Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo los ecosistemas evolucionaron. Los descubrimientos de fósiles han permitido una visión más precisa de la anatomía, la fisiología y los comportamientos de los dinosaurios. A través del análisis de los fósiles de huellas, huesos y otros restos, los científicos han sido capaces de reconstruir las interacciones sociales, la dieta y los patrones migratorios de estos animales. Por ejemplo, el estudio de las huellas fósiles ha proporcionado información sobre cómo se movían los dinosaurios, cómo interactuaban con su entorno y qué tipo de ecosistemas habitaron. Esta investigación es vital para comprender cómo las especies en general se adaptan a sus ecosistemas y cómo estos ecosistemas se modifican con el tiempo. La paleontología también ha impulsado avances tecnológicos. La tomografía computarizada, por ejemplo, ha permitido estudiar el interior de los fósiles sin dañarlos, lo que ha dado lugar a descubrimientos sorprendentes, como el análisis de los cerebros y las estructuras internas de los dinosaurios. Este tipo de tecnología ha permitido la creación de modelos 3D y simulaciones que ayudan a los científicos a visualizar cómo podrían haber sido los dinosaurios y sus comportamientos. La urgencia de proteger la biodiversidad actual, un llamado a la acción. Mientras que los dinosaurios ofrecen una fascinante mirada a la historia de la vida en la Tierra, su extinción también debe servir como una llamada de atención para la humanidad. Si bien no podemos detener la extinción de los dinosaurios, podemos influir en la preservación de las especies que aún existen. El impacto de las actividades humanas, como la deforestación masiva, la contaminación y el cambio climático, está causando una pérdida de biodiversidad a una velocidad alarmante. Este fenómeno, denominado la sexta extinción masiva, está poniendo en peligro a muchas especies, algunas de las cuales podrían desaparecer antes de que podamos entenderlas completamente. La lección que podemos aprender de la extinción de los dinosaurios es clara. La biodiversidad de la Tierra es frágil, y las especies, por más dominantes que sean, pueden desaparecer si no se les da la oportunidad de adaptarse a los cambios. A medida que enfrentamos la crisis climática, el estudio de los dinosaurios y su extinción nos recuerda la importancia de actuar con urgencia para proteger las especies y los ecosistemas que aún existen. La historia de los dinosaurios es una lección sobre el poder transformador de la evolución, pero también es una advertencia sobre las consecuencias de no proteger el entorno que sostiene la vida. Conclusión final. Los dinosaurios como legado vivo. El estudio de los dinosaurios no solo es una fascinante exploración del pasado, sino que también ofrece lecciones valiosas para el presente y el futuro. Desde su capacidad para adaptarse a los cambios hasta el legado que dejaron en las aves modernas, los dinosaurios siguen siendo una parte fundamental de nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Su historia nos enseña que la vida es dinámica y resiliente, pero también frágil y susceptible a cambios drásticos. Hoy en día, los dinosaurios siguen inspirando la ciencia, la cultura y la conciencia ambiental. Al entender su evolución, sus adaptaciones y sus extinciones, podemos aprender a enfrentar los desafíos que enfrentamos como especie en un mundo que está cambiando rápidamente. Al igual que los dinosaurios, debemos adaptarnos y evolucionar para... La historia de los dinosaurios y su extinción nos coloca frente a una lección que debemos aprender con urgencia. La vida en la Tierra es vulnerable,
y los impactos negativos de las actividades humanas pueden tener efectos devastadores sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Si bien el impacto de Chicxulub y el posterior cambio climático global fueron factores naturales que contribuyeron a la extinción de los dinosaurios, hoy somos nosotros, los seres humanos, quienes ejercemos una influencia directa y creciente sobre el planeta. Las acciones humanas, como la deforestación masiva, la contaminación del aire y el agua, la sobreexplotación de recursos naturales, la agricultura intensiva y la expansión de las zonas urbanas, están alterando la biodiversidad y acelerando el proceso de extinción de especies. En muchos casos, las especies que están desapareciendo actualmente no tienen la oportunidad de evolucionar o adaptarse tan rápidamente como lo hicieron los dinosaurios a lo largo de millones de años. Esta aceleración de la extinción, conocida como la sexta extinción masiva, es un claro recordatorio de que, a diferencia de las extinciones pasadas, los humanos tienen la capacidad de prevenir o mitigar estos efectos catastróficos. Acción global, una llamada urgente para cambiar el curso. Afortunadamente, hay señales de esperanza. A nivel global, los esfuerzos por abordar el cambio climático y preservar la biodiversidad están ganando terreno. Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. Además, la creación de reservas naturales y parques nacionales en todo el mundo ha ayudado a preservar ecosistemas clave y a proteger especies en peligro de extinción. Los avances en la ciencia y la tecnología también están permitiendo nuevas formas de conservación y restauración ambiental. La biotecnología, por ejemplo, está ayudando a proteger especies mediante programas de cría en cautividad, y la ingeniería genética está siendo considerada como una herramienta para preservar especies amenazadas. Además, las tecnologías de monitoreo, como los satélites y drones, están revolucionando la manera en que podemos rastrear y gestionar la salud de los ecosistemas, facilitando la toma de decisiones más informadas. Sin embargo, los avances científicos no serán suficientes por sí solos. Es crucial que los individuos, las comunidades y los gobiernos de todo el mundo asuman un compromiso firme con la sostenibilidad. Las políticas públicas, la educación ambiental y el activismo social deben centrarse en la conservación del medio ambiente y en un cambio hacia una economía más verde y sostenible. La sostenibilidad no debe ser vista como una opción, sino como una necesidad urgente para garantizar la supervivencia a largo plazo de nuestra propia especie y de todas las demás que habitan la Tierra. El poder de la educación y la conciencia colectiva. En este sentido, la educación juega un papel fundamental. Al igual que el estudio de los dinosaurios ha inspirado a generaciones a interesarse por la ciencia, la educación ambiental tiene el poder de crear una conciencia global sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de tomar acción frente a los problemas ambientales. Cuando las personas comprenden la relación directa entre sus acciones y la salud del planeta, son más propensas a adoptar comportamientos más responsables, como reducir el consumo de recursos, disminuir su huella de carbono y apoyar políticas que protejan el medio ambiente. Los niños y jóvenes de hoy son los líderes del futuro, y es imperativo que estén equipados con el conocimiento y la motivación necesarios para enfrentar los retos del mañana. Las actividades educativas sobre los dinosaurios y su historia, por ejemplo, ofrecen una oportunidad para enseñar sobre la evolución, la adaptación y la importancia de la biodiversidad, al mismo tiempo que sensibilizan sobre los riesgos de la extinción y la necesidad de preservar los ecosistemas. Los museos, exposiciones, programas educativos y documentales, tanto sobre dinosaurios como sobre la biodiversidad actual, son herramientas poderosas para inspirar un cambio de mentalidad a nivel global. A través de ellos, podemos enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la vida en la Tierra, las lecciones que podemos aprender del pasado y cómo debemos trabajar juntos para proteger el futuro de nuestro planeta. Un futuro con esperanza, la resiliencia de la vida. El estudio de los dinosaurios y su historia, aunque fascinante, nos recuerda que la vida en la Tierra es cambiante y, en última instancia, finita. A pesar de la desaparición de los dinosaurios, la vida continuó evolucionando y adaptándose. De alguna manera, sus restos fósiles y el impacto de su extinción nos han proporcionado una lección crucial sobre la resiliencia de la vida. La capacidad de la vida para encontrar formas de adaptarse a los cambios, de reconstruir ecosistemas y de generar nuevas formas de diversidad, es una característica fundamental de nuestro planeta. Hoy en día, nos encontramos ante desafíos similares a los que enfrentaron los dinosaurios en su época, aunque de naturaleza diferente. El cambio climático y la alteración de los ecosistemas nos recuerdan la importancia de actuar antes de que los daños sean irreversibles. Sin embargo, también tenemos una ventaja única.
la capacidad de comprender los procesos que nos trajeron hasta aquí y la habilidad de tomar decisiones informadas para crear un futuro más sostenible. Al final, lo que aprendemos de los dinosaurios no es solo sobre su desaparición, sino sobre la increíble capacidad de la vida para renovarse, adaptarse y perseverar. Aunque los dinosaurios ya no caminan sobre la Tierra, su legado vive en los ecosistemas que crearon, en los descendientes que se convirtieron en aves y en las lecciones que nos enseñan sobre nuestra propia existencia. Con acción colectiva, conciencia global y un compromiso con la conservación y la sostenibilidad, podemos garantizar que la historia de los dinosaurios no se repita de manera trágica, sino que nos impulse a construir un futuro más justo, equilibrado y lleno de biodiversidad para las generaciones venideras. La Tierra es nuestro hogar compartido, y su preservación depende de nosotros. El futuro de la vida, tal como lo conocieron los dinosaurios, está en nuestras manos. Si bien los dinosaurios, como un grupo específico de organismos, desaparecieron hace más de 65 millones de años, su legado sigue siendo fundamental para entender los principios que rigen la vida en la Tierra. Al observar su historia y extinción, podemos comprender la importancia de la biodiversidad en la actualidad y cómo los desequilibrios ecológicos pueden tener consecuencias desastrosas para la vida en el planeta. Los dinosaurios, como los mamíferos y otros grupos de organismos, fueron parte de un ecosistema interconectado, y su desaparición nos enseña sobre la importancia de mantener ese equilibrio. Hoy en día, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas son cruciales para prevenir una sexta extinción masiva, provocada en gran parte por la actividad humana. La destrucción de hábitats naturales, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos están provocando la disminución de especies a una velocidad alarmante. Este fenómeno tiene implicaciones para el bienestar de todas las formas de vida, incluida la humana, ya que dependemos directamente de los ecosistemas saludables para nuestra supervivencia. Los dinosaurios, con su vasta presencia en la Tierra durante millones de años, nos enseñan que el bienestar de cualquier grupo de especies está vinculado al estado de su entorno. Si los ecosistemas no son saludables, las especies, por más adaptativas que sean, se verán obligadas a enfrentar desafíos insuperables. De manera similar, hoy debemos reconocer que nuestra supervivencia y la de muchas otras especies dependen de nuestra capacidad para preservar los ecosistemas funcionales, los recursos naturales y la biodiversidad. Los dinosaurios y su contribución a la cultura popular y la ciencia. Más allá de su influencia en la ciencia y la conservación, los dinosaurios han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Desde los libros de aventuras hasta las películas, pasando por videojuegos y museos, los dinosaurios siguen fascinando e inspirando a generaciones enteras. Películas como Jurassic Park han creado un legado cultural que, aunque se basa en la ficción, ha despertado el interés en la ciencia y ha permitido que muchas personas se adentren en el mundo de la paleontología y la biología evolutiva. La representación de los dinosaurios en la cultura popular ha servido para acercar la ciencia al público, pero también ha planteado preguntas filosóficas y éticas sobre el poder de la manipulación genética, el control sobre las especies y las implicaciones de la biotecnología en el mundo moderno. A través de estas representaciones, las personas no solo se divierten, sino que también reflexionan sobre la relación entre la ciencia, la ética y el futuro de la humanidad. La forma en que los dinosaurios han sido percibidos y representados a lo largo de los años también refleja un cambio en nuestra comprensión de la naturaleza misma. Desde las primeras representaciones de los dinosaurios, que eran a menudo imprecisas o basadas en teorías erróneas, hasta los avances actuales en la paleontología, que nos muestran criaturas más complejas, dinámicas y vivas, hemos visto una transformación en nuestra forma de entender y respetar la naturaleza. A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra capacidad para percibir el mundo natural con más profundidad y empatía. El legado de los dinosaurios, un llamado a la acción para el futuro. La historia de los dinosaurios y su extinción nos invita a reflexionar sobre la temporalidad de la vida en la Tierra. Aunque los dinosaurios fueron los soberanos del planeta durante más de 160 millones de años, su desaparición demuestra que ningún grupo de seres vivos es inmortal. En lugar de ver la extinción de los dinosaurios como un evento aislado, debemos considerarlo como parte de un ciclo natural en el que todas las especies están conectadas entre sí y con el medio ambiente. Hoy, como especie dominante en la Tierra, tenemos el poder y la responsabilidad de influir en el futuro de nuestro planeta. A través de la ciencia, la educación y la acción colectiva, podemos aprender de los errores del pasado y trabajar para prevenir la desaparición masiva de especies. La historia de los dinosaurios, tanto en su esplendor como en su desaparición, ofrece una lección clara. El mundo natural es dinámico y, a menudo, impredecible,
pero tenemos la capacidad de intervenir de manera positiva para asegurar que la biodiversidad continúe prosperando. A medida que nos adentramos en un futuro incierto, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad debe ser una prioridad. Al igual que los dinosaurios no pudieron adaptarse a las condiciones extremas provocadas por el impacto del asteroide, nosotros también enfrentamos riesgos de cambio climático, destrucción del hábitat y pérdida de biodiversidad. Es imperativo que aprendamos de la historia y tomemos decisiones conscientes que protejan el equilibrio ecológico de la Tierra. De este modo, el legado de los dinosaurios no será solo una historia del pasado, sino también una inspiración para asegurar un futuro más saludable para todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. Reflexión final: el ciclo eterno de la vida y la evolución. Los dinosaurios, con su aparición, evolución y eventual extinción, nos enseñan sobre los ciclos de la vida y la evolución. Aunque su desaparición fue trágica para muchas especies de la época, también fue el catalizador para el surgimiento de nuevas formas de vida, como los mamíferos. Esta transición nos recuerda que la vida es un proceso continuo, en constante cambio y evolución. Nada es permanente, y todo está sujeto a las fuerzas naturales del planeta. Los humanos, como parte de este ciclo, debemos reconocer nuestra responsabilidad no solo como observadores, sino como participantes activos en el futuro de la vida en la Tierra. Podemos aprender de la historia de los dinosaurios para valorar más profundamente la fragilidad y la resiliencia de la vida y para actuar con sabiduría y prudencia. Al hacerlo, podemos asegurar que las generaciones futuras heredarán un planeta lleno de biodiversidad y belleza, donde las especies puedan seguir evolucionando, adaptándose y prosperando, tal como los dinosaurios lo hicieron durante su reinado hace millones de años.